Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Realidades Fiscales. Es el número 7 del año 2016, el número 16 en la historia de Realidades Fiscales. Estamos el día de hoy con la contadora Rosario Reyes. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Un gusto estar nuevamente aquí en tu espacio para hablar de temas importantes. Pues es nuestro espacio, no es mi espacio nada más, es nuestro espacio y la verdad es que pues siempre compartiendo un poquito con pues todos los que nos ven, tanto en redes sociales como en YouTube, lo que vamos viviendo nosotros en el día a día en la firma. Y pues hoy traemos un tema contigo que son las revisiones eh, que nos están haciendo las autoridades estatales. Es algo que Así estás es. viviendo en este momento, por Sí, eso sí. traerlo al podcast. Vamos a empezar un poquito con el fundamento legal y lo que está pasando ahorita, justo en una revisión que está teniendo la firma de uno de nuestros clientes Sí, así es. en materia de impuestos estatales. Pues bueno, miren, como primer punto, y que siempre es algo importante en nuestros temas en materia fiscal, es la fundamentación legal. Así Y es. efectivamente en México el artículo 16 de la Constitución es el fundamento legal base para todas aquellas visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas que pudiera realizar la autoridad fiscal. Y que ese mismo artículo nos establece que puede ser a través de un mandamiento, que debe de ser, no puede, debe de ser a través de un mandamiento escrito que esté perfectamente fundado y motivado. Así es. Desde la perspectiva de los contadores, pues nosotros conocemos y la gran mayoría de los contribuyentes lo que son las visitas domiciliarias cuando llega el notificador eh, y te hace entrega de lo que nosotros llamamos esa orden de visita. Entonces, ahí me gustaría que nos compartieras tu comentario sobre qué es lo que estás viviendo en este momento para que podamos dar ese ejemplo y lo vamos contextualizando sobre lo que estás viviendo actualmente con uno de los clientes de la firma y esa revisión que se está llevando a cabo, ¿no? Sí, claro. Mira, pues sobre todo yo creo que es bastante importante o este tema porque creo que muchas veces el contribuyente nada más tiene en mente que una auditoría le puede llegar por Hacienda Federal. Y en muchos casos, o actualmente también, bueno, siempre no ha sucedido, pero actualmente también hemos visto, o nosotros hemos visto que se han suscitado también las auditorías por parte de Hacienda del Estado. Y muchas veces hasta el propio contribuyente desconoce qué tipo de auditorías te puede realizar Hacienda del Estado. Y es importante también que ellos tengan en cuenta esos puntos, ¿no? Porque Hacienda del Estado muchas veces, más allá de que hay impuestos estatales, también se puede incluir o involucrar en los impuestos federales, ¿no? Digo, En tu caso específico, ahorita están revisando un contribuyente, un cliente de la firma, ujú. y la revisión es exclusivamente por un impuesto estatal. Es exclusivamente por un impuesto estatal. En este caso que tenemos es un impuesto, el impuesto que se está revisando es el impuesto sobre hospedaje. Estamos hablando de un contribuyente que se dedica al giro de la hotelería, ¿no? Entonces, en este caso, llega Hacienda Federal, perdón, Hacienda Estatal, que es del Estado, y nos llega a dejar como primer punto un citatorio ¿Qué estado es? para iniciar una visita domiciliaria, ¿no? En este caso específico estamos hablando del estado de Tabasco. Entonces, en el estado de Tabasco, independientemente de que te puedan llegar a dejar el citatorio en manera física, también lo pueden hacer a través de un buzón que ellos manejan en el estado. Entonces, en este caso, llega la autoridad y nos deja un citatorio. En este caso en específico, el día que llega la autoridad no se encuentra el representante legal, entonces hacen el proceso de dejar el citatorio, lo recibe un personal del hotel, nos deja el citatorio y nos hace la solicitud de que, o más bien el aviso de que van a llegar, ¿no? Y ese es un punto importante porque, ojo, creo que lo hemos platicado en muchos podcasts de realidades fiscales, en muchos videos de los que subimos en las redes sociales de la firma y las personales, que
Pues número uno, que los contribuyentes no se asusten cuando llega la autoridad fiscal. En este caso es en Tabasco, Hacienda del Estado. A mí me acaba de pasar ahorita con un contribuyente donde llega en este caso es Veracruz, la Hacienda del Estado, y lo primero que hacen es entrar en pánico. Y yo creo que ese es lo primero que no debemos de hacer, al contrario, estar tranquilos, saber que no nos van a detener, porque a veces el contribuyente piensa que el SAT o Hacienda del Estado los va a detener, se los va a llevar, va a llegar la policía, y eso no pasa. Estamos en una etapa administrativa, que eso es muy importante, que tiene que ver con las contribuciones. Entonces, el primer paso es estar tranquilos, informar en ese momento a su contador, porque creo que la primer figura que debe de atender este tipo de procedimientos es el contador. Así es. Porque es el que tiene el conocimiento básico del procedimiento. Y el primer paso del procedimiento es el citatorio. Entonces, ¿qué me acaba de pasar? Ese es tu caso. A mí me pasó ahorita con un contribuyente también de la firma, que llegaron al domicilio fiscal y la persona que estaba, pues no estaba el dueño de la empresa. La persona que estaba, pues muy asustada, me llaman, le digo, no, tranquilos, no se preocupen, vamos para allá. Y el primer paso es recibir el citatorio. Así es. El citatorio no precisamente lo tiene que recibir. Si es una persona moral, los accionistas no, tampoco el comisario, no, lo puede recibir el citatorio cualquier persona que se ubique dentro de o que esté en el domicilio fiscal en ese momento y puede recibir el citatorio. Ojo, este va a ser un tip siempre. Yo siempre les digo, a ver, aunque esté el accionista, aunque esté el representante legal, que lo reciba otra persona. Porque si sale el representante legal y dice, oye, yo soy el representante legal, ahí no hay citatorio. Así es. Ahí te van a notificar el acta en ese momento. Y ahí va a iniciar el proceso del levantamiento del acta de la auditoría. Entonces, es mejor que lo reciba y entonces ya atendemos la diligencia y preguntas, oye, ¿de qué va a ser? ¿De qué se va a tratar? Para tener preparada la información para mañana. Oye, fíjate que es una visita domiciliaria donde vamos a llevar a cabo o vamos a ejercer nuestras facultades de comprobación. En tu caso específico fue una autoridad estatal, que es un impuesto estatal que te dice, oye, te voy a revisar el impuesto sobre hospedaje. Entonces el procedimiento es que dejan el citatorio y al siguiente día, en la hora específica del citatorio, se debe de presentar el personal de Hacienda del Estado, en tu caso Hacienda del Estado, o en Tabasco, o en Veracruz, o en su caso también si es el SAT en temas de federales. O sea, al otro día, en el horario que se estableció en el citatorio, tienen que presentarse e iniciar el levantamiento del acta de notificación. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue ahí el procedimiento de levantamiento del acta de notificación? Creo que a veces también, ahorita que comentas, ¿no? De que cuando lo atiende una tercera persona, muchas veces desconocen de estos temas también y si no tienen a lo mejor el conocimiento de que, oye, cuando recibas a una visita o llegue cualquier tipo de autoridad, comunícate con el contador o con el gerente o con la persona encargada que ya tenga un poco más de experiencia en esos temas, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que recibe en ese momento desconoce cómo se lleva a cabo estos temas y entran en pánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos atendiendo, pasó algo similar. Llega la autoridad, desconoce, la persona que estaba atendiendo desconoce del tema, de cómo se tenía que atender, entonces si reciben, escuchan lo que la autoridad les dice, reciben el documento y pues no estaba el representante, entonces llegan, es un citatorio el que les dejan y les dicen, bueno, nosotros vamos a regresar posteriormente para poder hablar con el representante. Lo único que o que ella entiende en ese momento es que tenía que estar el representante legal en la siguiente visita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dejaron pasar esa notificación. Y no le avisaron al contador. Y no le avisaron al contador, exactamente, no avisaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando regresa la autoridad ya con la notificación, porque también hay que tener claro que en una segunda visita, aunque no esté el representante, se tiene que llevar a cabo el proceso que ellos van a realizar, ¿no? Entonces, en una segunda visita ya llegan con la notificación, o no esté el representante, tienen que llevar a cabo sus facultades. Entonces, cuando llegan,
obviamente solicitan ellos la información porque estamos hablando de una visita domiciliaria donde les van a llegar a revisar el impuesto sobre hospedaje. Ellos están llegando con una diferencia del pago del impuesto sobre hospedaje. Entonces dicen, a ver, yo necesito revisar tu contabilidad. Aquí en la notificación te informo qué ejercicios te voy a revisar, qué periodos, y pues tengo que llevar a cabo. ¿Cómo es? Ajá. Fíjate, y ese dato es bien importante porque, a ver, fíjense, en ese ejemplo que nos está poniendo la contadora, quien atendió la visita entendió malamente que al día siguiente, cuando se iba a levantar el acta de notificación y me iban a dar mi oficio o la orden de visita, porque hay que distinguir eso. Una cosa es el citatorio, otra cosa es la orden de visita, son 3 hojas donde te dicen que, quién la envía, para quién es, qué te van a revisar, qué no te van a revisar. Esa es la orden de visita. Y el otro documento es el acta de notificación. ¿De notificación de qué? De la orden de visita. Sí, sí. Son 3 documentos: citatorio, orden de visita y acta de notificación. Y el Código Fiscal de la Federación, en esos procedimientos que es el orden o la disposición supletoria, porque a pesar de que es una autoridad estatal, tiene que seguir las indicaciones que se establecen en el Código Fiscal de la Federación. El código dice que al no encontrarse el representante legal se dejará citatorio. Así es. Para el siguiente día, y al llegar al siguiente día se va a llevar a cabo la diligencia con quien se encuentre en el domicilio fiscal. No tiene que ser el representante. Claro. Entonces, ahí vamos a llevar a cabo un primer tip, y el primer tip es: hay que preparar a las personas que están al frente de los negocios o de las empresas, sobre todo en este tipo de empresas donde siempre decimos que hay público en general. En este caso es un hotel donde obviamente llegan, está la recepcionista. Claro. Y esa recepcionista debe de estar preparada para que cuando llegue la autoridad, inmediatamente no solamente avise al dueño o al representante legal, sino que también se avise al contador, para que el contador pueda atender la diligencia. Es el primer profesionista respondiente de este tipo de facultades o de ejercicios de facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, al otro día, no era necesario que estuviera el representante, pero fíjense, no era necesario que estuviera, era necesario que estuviera el contador no está, son de esas historias de terror, y sí está el representante legal, ¿no? Entonces, y lo que va a pasar en ese momento es que te van a notificar la orden de visita. ¿Qué es lo que lleva esa orden de visita? Fíjense, debe estar por escrito, debe estar debidamente fundada y motivada. En ese momento nosotros no vamos a revisar si está debidamente fundada y motivada. Eso se hace después. Tú los dejas trabajar, tú los dejas inclusive que se fundamente mal, por así decirlo, pero tú vas a recibir tu orden de visita y que se levante el acta de notificación. Entonces cuéntame, ¿cómo es ese proceso para que cómo lo viviste ese proceso de levantamiento del acta de notificación y la orden de visita? Sí, mira, en este caso ya, en esta segunda ocasión que llega la autoridad ya con la notificación para llevar a cabo el proceso de domiciliación, llega, obviamente no estaba nuevamente el representante legal, lo recibe nuevamente el personal, pero en este momento, cuando ya le empiezan a establecer lo que van a realizar, los periodos que van a revisar, y empiezan a solicitar información, porque ellos ya llegan con su notificación y ya llegaron oye, ya llegué a notificarte y llego ya a hacer el proceso. Y esta es la orden, ¿no? Sí, te dan el documento. Esta es la orden y inicio con el proceso de empezar a solicitarte información. ¿Qué es la información que viene en la orden? ¿Qué es la información que viene en la orden? Entonces, en esta orden que ellos traían, mencionaban que los periodos a revisar eran 2023, 24 y 25. Eran 3 ejercicios de enero a diciembre, o sea, 3 ejercicios completos que ellos llegaban a revisar. 23, 24 y 25. Entonces ellos llegan a revisar esos 3 ejercicios y solicitan información. Pero aquí un caso bastante importante, yo creo que hay que mencionarlo también para que todos los contribuyentes lo tengan muy en cuenta. Lo que muchas veces les decimos, ¿no? La contabilidad debe estar en el domicilio fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega la autoridad en este caso, empieza a solicitar la información y desafortunadamente la información no está en el domicilio fiscal. Por cuestiones internas movieron información, no se encontraba ahí. No estaba ahí. No estaba en el domicilio y
pues obviamente, ¿qué hace la autoridad? Que también levanta otra acta donde le da un plazo al contribuyente para que facilite. O dentro de la misma acta colocan que te dan un plazo, ¿no? Facilite la información solicitada, ¿no? Entonces, en este caso les dieron un plazo de 6 días hábiles que iniciaban posteriormente a la notificación, ¿no? Entonces, pero ya en este caso, como ya llegaban ellos a ejercer sus facultades, pues ya te la dejan con una multa, ¿no? Ya te avisan, ¿sabes qué? En la misma notificación te dicen, ¿sabes qué? Tienes un periodo de plazo para entregar la información que te estamos solicitando. Porque ese día no se entregó nada, ¿no? No se entregó. Entonces, te dan un plazo, pero ya te están avisando, ¿sabes qué? Como no recibí la información que estoy solicitando, ya eres acreedor a una multa por no atender la solicitud, ¿no? Entonces, por eso a veces es muy importante y como comentabas, es bastante importante también comunicarle de inmediato al contador para que entendemos que a veces esa información la desconocen o desconocen cómo entregarla, pero ahí es donde nosotros podemos entrar y atender a la autoridad y entregarle la información. ¿Cuánto es el porcentaje de impuesto de hospedaje que se paga en Tabasco? Mira, en este caso en Tabasco, el porcentaje ha cambiado. 2023 y 24 era el 2.5%, ya en 2025 ejercía el 3%, ¿no? Actualmente. Bueno, en lo que ellos nos comentan, porque también eso hubo un detalle, ya en 2025 se supone que cambiaba el 3%, pero ellos nos dicen, no, lo vamos a revisar con base al 2.5%. Eso viene nada más, eso fue un comentario de las autoridades, no viene por escrito ahí, pero actualmente el porcentaje ya cambió, es del 3%. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque yo he tenido casos, me acaba de pasar ahora que fuimos a atender, no una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, llevamos la información y cuando llegamos a hacer la entrega, me decían los auditores en este caso, oye contador, necesitamos esta información. Digo, es que esa información no la traigo, pero ¿por qué? Porque no viene en la orden de visita, no viene en la orden. O sea, nosotros, y ese es un punto bien importante, nosotros no tenemos que entregar información que no esté dentro de la orden de visita domiciliaria. Porque muchas veces, y va a pasar, que los auditores o en una revisión te van a decir, oye, necesito esta información. Sí, pídemela por escrito. Pero ellos saben que al pedirla por escrito, tienen que llevar debe ser un escrito oficial, donde yo les tengo que recibir, donde me lo tienen que notificar. Entonces, a veces si nos ponemos del lado del contribuyente, y ha pasado muchas veces en temas de defensa fiscal, donde a veces la autoridad solicita información específica que no debería de hacerlo porque no está en sus facultades de comprobación. Oye, es que yo quiero un papel de trabajo, te voy a poner un ejemplo. Oye, contador, te marcan por teléfono y te dicen, oye, necesito un papel de trabajo que diga esto, esto, esto y estas características específicas. Sí te lo doy, sí te lo hago, pero, o a lo mejor sí lo tengo, pero yo no le voy a decir que ya lo tengo hecho, porque ese es un tema de control interno para nosotros. Solicítamelo por escrito, así con esas características específicas que tú quieres, solicítamelo. Yo he visto casos donde en materias de defensa fiscal el tribunal ha dicho, a ver, este crédito fiscal pues, fue ilegal porque se solicitó información específica, no general, y que en la solicitud no tenía las facultades para hacerlo, no tienen esas facultades. Entonces, ojo, cuidado con eso, que ese tipo de cosas que se dan en la parte operativa de una revisión, muchas veces tienen un impacto fiscal hacia futuro. Sí, claro. Sí, mira, en este caso, por ejemplo, ya sucedida la segunda visita, llegan posteriormente, después de esos 6 días, y ahora sí nuevamente, ahora sí que a recibir la información, ¿no? Esta ocasión se les atiende, se les empieza a otorgar la información que ellos requerían, que en el oficio que ellos entregaron solicitaban balanzas, facturas, papeles de trabajo. Básicamente decía contabilidad, ¿no? Contabilidad y la facturación de los periodos que estaban solicitando. Entonces, al momento de iniciar a revisar, que ellos hacen su proceso, inician a revisar, y ocurre algo de lo que comentas, ¿no? Que detectan, porque en esta ocasión también nos solicitaron los estados de cuenta del contribuyente. Entonces, para comparar la información. Pero en este caso específico pasa algo importante, porque este es un hotel
que no solo está abierto al público, sino que le trabaja a empresas. O sea, hay empresas en la zona donde está ubicada en Tabasco, hay empresas que han llegado a hospedar a sus trabajadores. Entonces, como contadores sabemos que en muchas ocasiones cuando llega una empresa a solicitarte el servicio de hospedaje, no te paga en el momento, pero sí te solicita una factura. ¿Por qué? Porque Sí, obviamente... claro, para que inicie su proceso de cuentas por pagar, ¿no? Exactamente, ellos tienen un proceso de cuentas por pagar y pues solicitan la factura para poder considerarte en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este contribuyente? Que efectivamente ha realizado sus facturas, pero no todas las ha cobrado. Entonces, por eso la autoridad agarra y dice, a ver, en tu balanza tú me dices que hay una cantidad de ingresos, nosotros tenemos detectada otra, explícame por qué no se ha pagado el impuesto de esas facturas, o de esas facturas, no de ese ingreso. Entonces es cuando se le empieza a explicar a la autoridad, oye, a ver, este contribuyente trabaja de la siguiente manera, no es un hotel común donde recibe, factura y cobra, ¿no? Sino es un hotel donde ciertamente recibe al usuario, se emite una factura, pero no se cobra de manera inmediata, sino que hay un proceso de cobro que puede ser hasta de 90 días o más. Entonces, incluso en esta zona donde se encuentra el contribuyente, hay muchas cuentas por cobrar porque ya pasaron 1 año, 2 años y todavía están en ese proceso de cobro porque es una zona industrial donde han pasado ciertas situaciones económicas en la zona que ha detenido de cierto modo el pago de las facturas, ¿no? Y muchas veces cuando tú me platicabas el caso, yo te decía, a ver, lo primero que hay que hacer es revisar el Código Financiero del Estado Así para es. saber si ese impuesto se paga por flujo de efectivo o por servicio de vengado. Porque, a ver, si es por servicio de vengado, es yo presté el servicio, emití el comprobante, pago el impuesto. Así es. O yo presté el servicio, emití el comprobante, pero no lo he cobrado, no pago el impuesto, porque el impuesto se paga hasta que se cobre. O sea, Así hay que es. analizar perfectamente la disposición para saber cuándo es el momento en que yo soy su sujeto al pago del Sí, de impuesto. hecho en Tabasco, en la ley menciona precisamente eso, ¿no? Que el pago de este impuesto se va a realizar después de haber percibido efectivamente el ingreso. Entonces, en esta situación con el contribuyente sí habían diferencias, pero efectivamente eran por esa situación, de que, oye, sí yo tengo facturas efectivamente hechas, pero ¿por qué? Porque mi cliente me solicita la factura para el proceso de pagos que ellos tienen, ¿no? Pero no significa que yo ya la haya cobrado. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues obviamente empezaron a revisar y en el caso específico de este cliente, de este contribuyente, empezaron a detectar depósitos en el estado de cuenta. Entonces, obviamente la autoridad pregunta, oye, ¿y esos depósitos entonces qué son? Si tú no me compruebas qué son, pues los voy a considerar ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué se O sea, ingreso base del impuesto sobre hospedaje. ingreso va a ser Porque exactamente? puede ser Porque ingreso por otra cosa, ¿no? efectivamente. De hecho, sabemos muchas veces que los hoteles no solamente te ofrecen un servicio de hospedaje, sino también hay alimentos, tienen Alimentos. restaurante. Entonces, si tienen restaurante, pues obviamente hay alimentos. En este caso, con este contribuyente, sucedía eso, que tiene alimentos, incluso también te ofrece el servicio de lavandería y te ofrece un servicio de agua específicamente para esa clase de clientes que tienen, ¿no? Y ahí es donde le tenemos que estar explicando a la autoridad, oye, a ver, no sé, si en mi estado de cuenta hay depósitos por 1,500,000 pesos, a lo mejor 500,000 son de hospedaje y ese está sujeto y está cobrado y está sujeto al impuesto sobre hospedaje, pero a ver, del otro millón, a lo mejor 500,000 son de alimentos, 500,000 son de lavandería, o otra parte, o están repartidos, pero yo tengo como contador que tener en papeles de trabajo bien identificadas esas Sí, diferencias para poder saber cuál va a ser la base del impuesto sobre hospedaje. sí, claro. Y muchas veces, a ver, muchas veces los contribuyentes no se dan cuenta de esa chamba que tiene que hacer el contador para poder explicarle a la autoridad, para poder hacerlo mes con mes, porque a veces te dan un estado de cuenta con 1,000 depósitos y no sabes ni cómo identificarlos, y ahí es donde tenemos que empezar a educar a las empresas, sobre todo las empresas pequeñas y medianas que están en ese proceso de crecimiento, porque justo esa empresa o ese cliente que nosotros atendemos, pues es un cliente que empezó, ya lleva muchos años con nosotros, pero
empezó pequeñito, pequeñito, ha ido creciendo, 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 y cuando una empresa va creciendo, pues va cambiando sus necesidades, va cambiando las necesidades del contador también. Porque a lo mejor antes podías identificar 10 depósitos, pero ahora si tienes 100 se complica Sí, y hay que claro. mejorar el control interno de ese contribuyente, ¿no? En este tema. Y cuéntame, ¿cómo va el tema ahorita de esa Pues, visita domiciliaria? pues mira, continuando así con la historia de este contribuyente, este, pues hasta ahorita continúan en revisión. Lo que sí sucedió es que en la revisión de los estados de cuenta detectaron ciertos depósitos que eran préstamos. Entonces ahorita la autoridad también está procediendo a solicitar. Digo, nos hicieron un comentario que o sea, nosotros le respondimos a la autoridad, mira, tampoco te puedo, no me niego, pero sí necesito que me solicites bien esa información porque no puedo llegar con el cliente del contribuyente a decirle, sabes que necesito que me pases esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué nos decía la autoridad? De estos depósitos que ustedes nos están informando que son préstamos, necesitamos un contrato y necesitamos que nos compruebes que la persona que te está prestando tiene la fluidez, el efectivo para hacerte esos préstamos. Ay, eso es una tontería, Sí, ¿eh? porque La verdad es una tontería. solicitaban el estado de cuenta de la persona o del acreedor que te Esto no está está en haciendo sus un préstamo. facultades de comprobación. Entonces, se les comentó, a ver, esa información que tú requieres es una información que ni el contribuyente tiene, ¿no? O sea, Claro. no podemos entregarte información que ni el cliente, el contribuyente tiene a la mano Y si te porque, lo voy a entregar, solicítamelo por escrito. Y claro, te aseguro que no lo van a hacer, ¿eh? no, hasta la fecha no han entregado algún oficio donde ellos Ni lo estén harán. solicitando esa información, porque sí se les comentó, oye, esa información ni el contribuyente la tiene, está complicado que y no, tampoco puedo llegar de la nada a decirle a mi acreedor, oye, ¿sabes qué? Necesito que me pases tus estados de cuenta para comprobarle a la autoridad que sí me puedes prestar, ¿no? Eso no está dentro de las facultades de comprobación de ninguna auditoría. O sea, yo no le puedo entregar información de un tercero, pues que no depende de mí. Sí, Pero claro. bueno, así se las gastan muchas veces en las revisiones. No es la primera vez que nos pasa, pero es parte del proceso de aprendizaje tanto de contadores como de contribuyentes. Y un tema que me gustaría seguir tocando contigo es el tema de la contabilidad, porque a veces no sabemos en qué momento nos va a llegar una visita Sí, domiciliaria. claro. O sea, a veces podríamos estar o no en la programación de las auditorías que hace la autoridad, pero para que el día que llegue debemos de estar preparados y muchos contribuyentes no le dan la importancia al tema de la contabilidad. Nosotros acabamos de tener un caso, obviamente de un contribuyente, igual una revisión estatal, que no estaba preparado, que no tenía contabilidad y que en 15 días tuvimos que armar la contabilidad de un año. A Sí, ti te claro. están revisando 3. Sí, claro. Entonces, imagínate tener que armar o hacer contabilidad de 3 años, es imposible. Sí, sobre todo porque muchas veces los planes no son tan amplios como para ya llevar a cabo una contabilidad de manera inmediata, ¿no? Se tiene que implementar el doble de colaboradores para realizarla, el doble de tiempo para realizar esa contabilidad si no se tiene lista, ¿no? ¿Y cuál sería tu recomendación para los contribuyentes que están teniendo ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad? Digo, yo creo que Después de lo que viviste ahorita. como recomendación inicial, sobre todo para aquellos que no cuentan con un contador, yo creo que lo primero es, ¿sabes qué? Informarte y consíguete un contador que te pueda apoyar, que te asesore y te pueda apoyar con esos temas. Y pues obviamente tener la contabilidad hecha, hay que realizar la contabilidad porque muchas veces hay contribuyentes y los entiendo porque vamos iniciando poco a poco, es un crecimiento progresivo, ¿no? Sobre todo los contribuyentes pequeños que consiguen un contador, pero nada más es para presentar sus declaraciones. Y obviamente sabemos que la contabilidad no solo es presentar declaraciones, sino es tener un sistema de contabilidad y ahí ingresar todos los procesos que realizamos en nuestra empresa, ¿no? Entonces yo creo que como primer punto es consíguete un contador, que el contador te apoye a realizar la contabilidad cada mes, porque sí es importante que todos los meses se realice la contabilidad.
¿Y por qué? Porque a veces también pasa que los contribuyentes se confían, oye, estoy ocupado, hoy no te mando esa información y la van atrasando y eso hace que la contabilidad se atrase. Se pueden a lo mejor presentar impuestos, pero la contabilidad no queda hecha, entonces va atrasando. Claro que cuando llega una revisión, pues no tengo completa la contabilidad, ¿no? Y es un proceso de estar trabajando en ese momento. Y ahí la verdad es que muchas veces le echamos la culpa al contador o le echan la culpa al contador, pero yo creo que es una responsabilidad compartida. Cuando tú prestas un servicio profesional en materia contable y el contribuyente, que es el principal responsable, pues ambos deben de estar. Y a mí sí me ha tocado ver contadores que están, oye, la contabilidad, la contabilidad, la contabilidad. Cuando uno insiste, deja evidencia que fue solicitada, que no quedó de mí, pero yo no tengo la información para hacer la contabilidad, Claro. es responsabilidad del contribuyente, bueno, entonces 100% lo que pase, pues será responsabilidad de él, ¿no? Claro. Pero creo que sí son puntos importantes. Y también yo el otro punto que agregaría para poder concluir ya con este podcast el día de hoy, que estamos con temas de visitas domiciliarias por parte de la autoridad, es con temas de contabilidad. Fíjate, justo nos acaban a la firma llegaron 2 empresas, persona moral, 3 personas físicas, es un grupo. Y lo primero que les pregunto, ¿está hecha la contabilidad? Y la respuesta es no. O sea, sí tenemos a alguien que nos ayuda a presentar declaraciones, pero no está hecha la contabilidad. Digo, pues es el primer gran problema, Sí, porque claro. tienes que hacer la contabilidad en un sistema de contabilidad que te genere pólizas, que te genere balanzas, que te genere auxiliares, para poder atender todas las revisiones de la autoridad o el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, sin eso, esa es la primera recomendación. La primera y la más importante para poder atenderlo. Tenemos que tener contabilidad y Así el es. profesional específico para eso es el contador. ¿Listo? Adelante, adelante. Sí, mira, yo creo que también agregar, sobre todo en este caso que estamos comentando, me gustaría agregar también que es muy importante para mí que el contribuyente también pregunte y tenga ese conocimiento, sobre todo en este caso que estamos comentando, qué impuestos estatales estoy obligado a presentar, ¿no? O a pagar, a declarar. ¿Por qué? Porque muchas veces también a veces no logran entender por qué se paga ese impuesto o por qué el contador te dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar este impuesto o por qué la autoridad estatal llega a requerirte el cobro de los impuestos estatales. Entonces, es bastante importante también que se involucren en ese tema, que pregunten, que, oye, yo ya vi que me mandas, ¿por qué? Porque a veces el contador les explica, pero a veces no se le toma la importancia a esos temas, ¿no? Y cuando ya llega una auditoría, ahí es cuando ya empiezan a preguntar, oye, pero ¿por qué esto? ¿En qué momento? ¿Cuál es el impuesto que estoy pagando? Yo nada más veo que me mandas la línea, la pago y ya, pero muchas veces incluso hasta olvidan o dejan en el olvido ese tipo de impuestos estatales, ¿no? Hay que explicarle al contribuyente, hay que explicarle a nuestros clientes cuáles son sus obligaciones fiscales Sí, sí. principales, primordiales, y creo que eso es lo más importante también, que tener siempre el contador esa comunicación con su Así es. cliente para poder resolver cualquier duda. Sí, y otra recomendación, otro punto también yo creo que importante es la comunicación con el contador, sobre todo en este caso de informar o comentar con el contador y realmente cuáles son los cobros efectivos que se hacen, ¿no? Porque efectivamente en este caso que comentábamos hay facturación hecha, pero no todo ha sido cobrado. Entonces, creo que en parte de la contabilidad también debe ser que se debe tener una integración de lo efectivamente cobrado o de las facturas efectivamente cobradas y eso debe ser en combinación del contribuyente y el contador. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos en el estado de cuenta depósitos, pero no viene especificado qué factura se está pagando, que a veces ni qué cliente es el que está pagando, ¿no? Control interno, ¿no? Entonces, es parte del control interno del contribuyente también tener su integración de cobros, ¿no? Entonces, digo, para también que no se me pase ese punto, comentarlo que también creo que es bastante importante. Claro. Bueno, pues con eso nos despedimos el día de hoy con este podcast de realidades fiscales, el episodio número 16, el día de hoy. Rosario, muchísimas gracias por compartir esta experiencia que estás teniendo. Ojalá llegue a buen puerto esta visita domiciliaria por parte de la autoridad estatal en el estado de Tabasco. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast de realidades fiscales. Hasta Hasta pronto. pronto.